Zapata y Ríos, abogados asociados. Hola, en este videoclip, parte de la edición especial de nuestro boletín de Zapata y Ríos Abogados, les contaremos a través de la opinión de nuestro socio Fernando Zapata López, especialista en materia de derecho de autor, cuál ha sido el papel de la Corte Constitucional en la interpretación del artículo 61 de nuestra Carta Política, a propósito de sus 30 años. ¿Cómo usted ve, doctor Zapata, el papel de los jueces, especialmente del juez constitucional, a la hora de interpretar el artículo 61? Bueno, yo creo que lo primero que habría que señalar es que de todas maneras el juez constitucional pues actúa en función de, en consecuencia de, y esa función y consecuencia de es cuando la demanda llega allí a la Corte Constitucional porque hay un pensamiento acerca de que una ley excede la Constitución. Entonces, en cumplimiento de esa acción de inconstitucionalidad, la Corte tiene una oportunidad valiosa para pronunciarse en favor o en contra. También tiene el camino de las tutelas, ¿sí? Las tutelas, cuando les toca y son seleccionadas, tienen esa oportunidad. Y yo diría que en eso, con el debido respeto y sin el ánimo de molestar a nadie, yo creo que ahí el resultado es un poco agridulce, porque tenemos buenas decisiones, no lo podemos negar. Yo creo que fallos de la Corte Constitucional, como aquel referido a la ley de turismo del año 97, en donde la Corte sentenció respecto de un artículo que contenía esa ley, que señalaba que el uso de las obras en los hoteles, en las habitaciones de los hoteles, se consideraba un domicilio privado y no había que pagar. Yo recuerdo esa sentencia porque esa sentencia de la Corte Constitucional de Colombia fue y sigue siendo citada en la mayoría de los textos que en el mundo se refieren al derecho de autor desde el punto de vista constitucional, y referida a sentencias de las altas cortes amparando el uso de las obras en las habitaciones de los hoteles, porque eso fue causa finita para nuestro mundo jurídico, ¿sí? Esa ha sido una pretensión en muchísimas partes del mundo, de asimilar el uso de las obras en las habitaciones de los hoteles como un uso privado, ¿sí? Como un uso asimilando el domicilio del hotel al domicilio doméstico, ¿sí? Y por consiguiente ese uso doméstico en las casas de las personas que no genera derecho de autor debería también solventarse de esa misma manera en las habitaciones de los hoteles. Y ahí esa sentencia de la Corte sin duda fue extraordinaria. También ha sido la Corte muy preclara cuando ha hablado de las limitaciones y excepciones. Ha dicho la Corte Constitucional nuestra que las limitaciones y excepciones son expresas y taxativas, que no son más que las que el legislador ha determinado, y que el control de la obra por parte del autor solo tiene un límite, esas limitaciones, y esas limitaciones han de estar en la ley. Pero yo decía que hay como un sabor agridulce, porque por ejemplo en materia de gestión colectiva sí no hemos sido tan afortunados, lo decimos desde la perspectiva del derecho de autor, porque la Corte Constitucional nuestra en una serie de sentencias hizo un canto en su momento a la gestión individual, y la gestión individual está de regreso en el mundo entero, porque la gestión individual en un mundo cada vez más conectado, con un goce y un disfrute de las obras, con un tono global, en donde al alcance de un clic, la obra está en el planeta entero, la capacidad o la disposición de un autor o de un artista para controlar su creación intelectual es absolutamente difícil. Es que yo creo que no es difícil, es imposible. Eso se hace con un sistema como el que se establece a partir del que construyó la CISAC, que es la Confederación Internacional de Sociedades
de autores y compositores, en donde 201 o 202 países están vinculados por ese tipo de sociedades. Y se puede controlar la obra. La obra de un autor colombiano que fácilmente, al alcance de un clic, puede estar en este momento en Myanmar o en Nueva Zelanda. ¿Cómo controla individualmente el autor la explotación de su obra? Eso hace parte de un sistema. Luego, hacer ese canto a la gestión individual me parece que en el año 94 no fue absolutamente correcto, porque la Corte claramente, y se infiere de la sentencia que no se refirió a lo que en el mundo pasaba. Hoy el mundo privilegia una gestión colectiva, como desde el siglo XVIII. Y no solo privilegia una gestión colectiva, sino que le apunta a las nuevas directivas europeas a una gestión colectiva obligatoria, para garantizar un tráfico legal de obras en el mundo. Porque puede haber un usuario de la obra en el Japón interesado, dentro del marco horario, de utilizar una obra o una interpretación colombiana. Y entonces, ¿dónde está? ¿Sí? Un derecho de autor que ampara a los autores sobre la base de que no se puede hacer un uso sin la previa y expresa autorización, supone de parte del legislador el otorgamiento de instrumentos para garantizarle a ese usuario que pueda acceder a las obras. Y a los autores y a los artistas que hacen sus obras con el ánimo de que los lean, de que los escuchen, de que los vean, pues que les garantice el retorno. Ahí yo veo una situación agridulce. Y tengo otro caso ya en este aspecto académico, en el cual usted, ambiente académico, en el cual usted me formula esta pregunta, que fue la sentencia del maestro Escalona, porque la Corte Constitucional falló una tutela del maestro Escalona, y me parece que cuando hablaron del mínimo vital, y por supuesto cuando le dijeron al gobierno de Colombia que a través de los ministerios de Cultura y de Interior debería adecuar la ley para que los contratos fueran más equilibrados y balanceados, cosa que rescatamos y ponderamos, la verdad es que allí tampoco abrevó en las nuevas teorías que se dan en Alemania, en España, en el Reino Unido, en donde si el derecho de autor se convierte en fuente de riqueza, de desarrollo y de empleo, pues el trabajador del arte y de la cultura es el autor, es el artista, y a él hay que protegerlo con otra mirada, no con la mirada del derecho de ayer, sino de una que hay que armonizar al entorno digital. Y yo creo que en eso ahí hemos fallado, porque las sentencias carecen de esa referencia. No es una crítica, esto es simplemente una anotación como colombiano interesado que he sido yo toda la vida en el tema del derecho de autor, y lo hago de una manera muy respetuosa. Una muy importante reflexión, doctor Zapata.